continuamos entonces con temas muy importantes que tenemos para contarte el día de hoy, porque ahora vamos a hablar, nos ponemos serios, porque vamos a hablar acerca del dinero descentralizado. ¿Qué desafíos aparecen en este nuevo mundo que, como Julián igual antes decía, nuevo, son 16 años de Bitcoin? Sí, pero es cierto que a lo largo de la historia del mundo y de lo que ha sido la historia del dinero, esto es un primer asomo de lo que puede llegar a pasar, y está pasando de todo en cuanto a lo que tiene que ver con la reacción. Reacción en cuanto a regulaciones, en cuanto a países que abrazan estas tecnologías, países que las atacan. Te cuento algunas de las principales noticias antes de que nos pongamos a hablar de lleno acerca de qué se trata todo esto. Pero mira, por un lado, crece la regulación en la Unión Europea. Ya estuvimos hablando aquí de lo que tiene que ver con respecto a la ley MiCA, regulación sobre los criptoactivos. La ley MiCA ya entró en vigor en 27 estados miembros de la Unión Europea. Esto fue hace aproximadamente 3 meses. Y hasta ahora solo 11 emisores de stablecoins tienen la aprobación para operar bajo este nuevo marco, este nuevo estricto marco. Ahora voy a abrir el debate en la mesa, a ver qué piensan los invitados del día de hoy. Esto por un lado. Ahora, podemos decir también como la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo es la reacción en algunos países. Hungría está desafiando al euro digital. Ya estuvimos hablando también de las CBDCs, de las monedas digitales de los bancos centrales. Y acá en este caso Hungría apunta de lleno contra el euro digital. Y escucha esto, el Parlamento de Hungría aprobó una enmienda que incluye en la Constitución el derecho a pagar en efectivo. ¿Escuchaste bien? La frase es la siguiente. Antes, la Constitución decía, toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Y ahora esta frase se le suma, así como al pago en efectivo. Esto en un mundo donde muchas regiones o muchos países miran con ojos tentadores la digitalización del dinero. Y entonces, interesante cómo puede llegar a repercutir, ¿no? Recién hablábamos de la ley MiCA, por ejemplo, en Europa, y ahí Hungría apuntando de lleno contra esto. Quiero hablar con vos, Javier, acerca de cuáles son los principales desafíos que nos encontramos en un mundo descentralizado. Primero preguntarte por estas dos noticias, como si las venís siguiendo, qué tanto te preocupa cualquiera de las dos, ¿no? Digo, una ley MiCA que ya está en vigencia, países que de pronto dicen, no, pará, acá el efectivo es un derecho, entonces quizá potencialmente podría haber un conflicto entre una región y un país. ¿Qué opinás? A ver, la regulación de este mundo está empezando a hacerse, o sea, es muy reciente. La ley MiCA tiene un año y pico, menos creo, si no me equivoco, de un año de vigencia. Es natural en un mundo donde hay Estado de Derecho que se vayan regulando las cosas, ¿no? Pero también a mí lo que más me interesa o me gusta pensar es cómo va a ser esto. Justamente lo descentralizado es un mundo donde la regulación es un poco distinta, ¿no? O sea, donde muchas veces se habla de las DAOs, ¿no? Las Decentralized Autonomous Organizations, o sea, comunidades, me gusta más el término comunidades que de organizaciones, se autorregulan. En el fondo, la política clásica era una comunidad que se gobernaba, ¿no? El Estado nacional que conocemos hoy está muy anclado en lo territorial, pensando quizá en la Edad Media, donde la gente nacía y se moría en un pueblo y su comunidad era todos los mismos, con lo cual el modo de gobernar esa comunidad, gobernar todo. Eso quedó viejo. Eso quedó viejo. Hoy trabajás con gente que está en el otro lado del planeta y tenés muchas comunidades distintas y solo algunas tienen que ver con lo territorial. Yo creo que hay una cierta obsolescencia en eso y creo que todo el mundo cripto puede ayudar a encontrar nuevas formas de gobernarnos, porque la política va a seguir existiendo, o sea, el ser humano es sociable, hace cosas en común y vamos a tener que ponernos de acuerdo para gobernar lo común. Y yo por común, a veces uno piensa en política del Congreso, yo estoy pensando en el partido de fútbol del sábado, tener que ponerte de acuerdo a dónde vamos a jugar y alguien junta la plata para pagar el alquiler de la cancha. Entonces, hay cosas comunes y siempre va a haber política. El tema es que la política o el gobierno de lo común esté acorde
a lo común, al objetivo de esa comunidad específica que tiene un propósito común, ¿no? Entonces, quizás estoy filosofando demasiado. No, pero está muy bueno lo que introducís porque lleva a pensar, bueno, uno dice, piensa en el Congreso, piensa en grandes propósitos, que muchas veces también, incluso hasta intentar comenzar desde arriba, hace que cometas muchos errores. De hecho, en este programa hemos hablado también de cuál es la legislación vigente en la Argentina con lo que tiene que ver las criptomonedas, que es un desastre, y tiene mucho que ver con eso, con que se ha intentado armar una legislación de parte de gente que a lo mejor ni conoce el tema, ni se puso a intentar investigar mucho más allá de cómo se podía llevar a la práctica. A la hora de llevarla a la práctica es un desastre. Y si empezaras con algo chiquitito del día a día a intentar utilizarlo, a mí me gusta distinto. pensar la descentralización como una tendencia que existe, si querés, desde la división de poderes. Sí. En distribuir el poder, pues el poder concentrado no funciona, digamos. Hoy en día hay muchas grietas en todos los países, en la política, y unos pocos tienen que decidir sobre un montón de cosas y es muy difícil que eso funcione. Entonces, la descentralización yo me la imagino como distintos grupos que toman decisiones sobre cosas que saben. No es mágico, va a ser desafiante, va a ser difícil, porque la política exige a veces combinar intereses, ponerse de acuerdo. En el fondo, en la medida que haya diálogo, y hay muchos ámbitos donde sigue habiendo diálogo y en otros claramente no hay diálogo, ¿no? Claro. En los parlamentos hoy en el mundo creo que hay poco diálogo y veces vos ves comunidades vinculadas al mundo cripto u otras. Wikipedia me parece un ejemplo de una comunidad descentralizada que funciona bastante bien. Hay muchos ejemplos de open source, de código open source que funcionan. O sea, hay muchas cosas que funcionan. Creo que el mundo cripto intenta agregar a la descentralización una cosa fundamental que es el dinero, que es lo financiero y lo económico. Ahí ¿no? me iba a detener, porque te iba a decir, bueno, ¿y cómo todo esto lo trasladamos al dinero? Digo, yendo a los desafíos del dinero en un mundo descentralizado. Ya nos hablaste igual de problemas del dinero, ¿no? Cuando hablabas del dólar, por ejemplo, por no mencionar el peso. Pero digo, ¿cuáles son los principales desafíos que nos encontramos? Y acá vos me dirás desde qué aspecto lo mirás. Si lo mirás, ¿qué desafío se encuentra el gobierno? ¿Qué desafío se encuentra el individuo queriendo proteger su capital? En lo que tiene que ver con el dinero en concreto. Mira, en cuanto a la regulación es muy complejo por esto que te digo. Sí. Yo creo que el mundo hoy se regula de una manera que no funciona. No sé cómo hacer ese cambio, no soy sociólogo, no soy politicólogo. Yo más bien me autodefino como matemático, que me apasiona la filosofía. Y me senté a pensar cómo sería el dinero en un mundo descentralizado. No sé cómo será la transición si es que llegamos un día a eso. No sabemos cómo llegamos ahí, pero al menos me gusta que podemos poner como una foto ahí. Me gustaría pensar cómo sería ese ideal, digamos. ¿Y cómo sería? Y ahí la regulación creo que tiene poco que opinar en muchos casos, en el sentido de que en Argentina estaba prohibido comprar dólares. Claro. ¿Vos conocés a un argentino que no comprara dólares? No. Bueno, entonces hay cosas que no la podés prohibir. No podés prohibir respirar, ¿no? O sea, entonces hay cosas que se van a dar, ¿no? Julia hace un rato decía que la historia hacía que la gente vaya adoptando el dinero que consideraba mejor, digamos. Más sólido, más duro, creo que él decía. Entonces yo me empecé a preguntar cuál era ese dinero del futuro. ¿Era Bitcoin? ¿Bitcoin sería el dinero del futuro? Es mantra. Entonces, alguna otra. A ver, acá no sé si coincidiremos con Julia, hasta ahora venimos coincidiendo creo que el 100%, acá quizá hay alguna discrepancia. Pues, el año pasado di una charla sobre esto y algún bitcoiner del fondo me gritó algo. Igual está buenísimo, si se arma debate yo los dejo, chicos. Pero bueno, a ver, el dinero clásicamente tiene tres funciones, ¿no? Medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor, ¿no? Y en el fondo, una cosa que me parece bastante clara es que la reserva de valor, la función de reserva de valor no es lo mismo a corto plazo que a largo plazo. Yo manejo inversiones y no es lo mismo invertir a una semana que invertir a 20 años. Porque hay una cuestión matemática, o sea, la volatilidad, la variabilidad crece con la raíz del tiempo. Claro. El retorno crece lineal con el tiempo, con lo cual algo igual riesgo, igual retorno, el tiempo te hace ganar. O sea, cuanto más largo es el plazo de inversión, preferís más riesgo. Atentos a esta enseñanza que vale para mercado cripto, para del colchón a la inversión, para qué hacemos con los pesos. Para todo. Es matemática esto. O sea, que en el largo plazo, digamos que vale la pena asumir más riesgo. Esa sería un poco la lógica, porque el retorno compensa. En el corto plazo, no. Entonces,
Si vos tenés algo como el Bitcoin, si funciona, y ojalá que funcione, o sea, en ese sentido podría decir que soy Bitcoiner, si querés, me gusta el Bitcoin y le tengo fe. No sé qué va a pasar, como decía antes, pero le tengo fe. Si vos pensás que el Bitcoin va a tener mucho retorno, todas las cosas que tienen mucho retorno tienen mucho riesgo. Uh-huh. O sea, no existen cosas de mucho retorno y de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque para que haya bajo riesgo tiene que haber poca variabilidad, digamos. Tiene que estar muy claro. Y enseguida, si algo tiene poca variabilidad y tiene mucho retorno, ¿qué pasa? Si yo te digo, esto te rinde un montón y es súper previsible, ¿qué va a hacer todo el mundo? Dame ya todo. Todo. ¿Y qué pasa con el precio? Sube. Claro. Cuando sube el precio, ese futuro tan promisorio ya no es tan rentable. Una cosa es, si yo te hago ganar 20%, te voy a pagar $100 y vos comprás algo a 10 y son $100, multiplicaste por 10. Uh-huh. Si todo el mundo quiere comprar y llega a 90, ya la ganancia es 10 sobre 9 y ya no lo multiplico por 10. ¿Se entiende? Perfecto, ¿no? Sí. Entonces, en la medida que algo es estable, el retorno tiende a bajar. Es ley de vida. En las empresas te copian, o sea... con lo cual, si algo es muy rentable, suele ser muy riesgoso. Si algo baja el riesgo, tiende a ser menos rentable. Es casi, te diría, no es matemático, pero casi. Entonces, yo lo que hoy veo del Bitcoin es que tiene mucho retorno, pero es muy riesgoso. Uh-huh. Tengo acá un gráfico que lo podemos mostrar. Se puede mostrar. Ahí acá hice un gráfico. Computadora. Este gráfico tiene unos meses, de 3, 4, 5 meses. El que tengo acá en mi computadora. Ahí ya la producción nos va a estar transmitiendo pantalla de pero tu básicamente se ve la variabilidad. Lo que hice es un retorno mensual del Bitcoin, del oro. Ahí está. Ahí lo tenemos. Del Bitcoin, del oro y del dólar. Con respecto a una canasta de bienes. Sí. O sea, ajustado por inflación. Digamos. ¿Cuál es cuál de todas estas? El verde es el dólar. Ajá. Que en promedio tiene menos 0,24% por mes. Eso es la inflación en dólares. Vas perdiendo plata. Pero ves que la raya es lisa prácticamente. Sí. El oro tiene un retorno un poquito más alto, ganás 0,28, tiene un poquito más de variabilidad. El Bitcoin, mensualmente, los últimos creo que lo hice desde que tenía datos del Bitcoin, retornos mensuales, no sé cuántos años son, desde el 2015. Uh-huh. Tiene mucha más variabilidad, como se ve, pero mucho más retorno también. Claro. O sea, los datos muestran un poco lo que acabo de decir. Acá se ve la volatilidad también, la variabilidad de uno y otro, la variabilidad de esos retornos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el Bitcoin se siguiera comportando así, es una buena inversión de largo plazo, pero no de corto. O sea, la plata que vos necesitas gastar, el otro día charlaba con la semana que viene para pagar la tarjeta. Exactamente. ¿Por qué? Y esto a veces que se entienda bien. Algunos piensan que si yo digo comprar dólares o pesos a principio de mes, en vez de comprar todo tu sueldo en Bitcoins, podría pensarse que es en contra del Bitcoin. Al contrario. Porque si vos tenés que pagar la comida la semana que viene y tenés que salir a vender Bitcoins, claro, y el Bitcoin cayó, quizás te conviene, vas a tener que vender más Bitcoin. Claro. Es una cuenta que tengo ganas de hacer, que todavía no la hice, de poner una estrategia de ese estilo y ver con cuántos Bitcoin terminás en 10 años. Bueno, cuando tengas la estrategia esa, te invitamos paso, y nos la mostrás. Pero yo intuyo por esta lógica de la variabilidad y el retorno, que a corto plazo te conviene cosas menos variables y a largo plazo cosas con más retorno. Con este gráfico que vemos en pantalla también podemos pensar en la estrategia de DCA para Bitcoin, digamos, la importancia de no entrar de all-in en un solo momento, sino como ir haciendo compras constantemente, independientemente del precio. Y siempre algo que recomiendo yo es tener las cosas que uno tiene que pagar sí o sí en fiat, por ejemplo. El alquiler de acá a 6 meses. Tener ahorrado eso, cosa de nunca tener que malvender, por ejemplo. Exactamente. Esa sería la lógica. Esa sería la lógica. Suponete que la semana pasada, que esto llegó a 74, justo tenía que pagar el alquiler. Y eso no me convenía tenerlo en Bitcoin. Total. Para eso hay que tener algo de capital estable de alguna manera. No, y eso que decís, también, digamos, en el mercado tradicional ya estamos acostumbrados a pensarlo así, que es, yo no voy, si me gusta mucho Tesla, no tengo todo en acciones de Tesla para tener que pagar el alquiler de ahí, porque a lo mejor esto te cae un 40% en el año y tenés que liquidarla. O sea, el retorno te paga en el largo plazo. Si vos tenés que mal vender, es una mala decisión. Total. Esa es la mejor estrategia, no tener que mal vender nunca. Entonces, y esto tiene que ver con esta matemática que decía, el corto y el largo plazo. Lo que usás para el largo plazo, necesariamente, si sos alguien razonable, va a ser distinto de lo que usás para el corto plazo. Total.
Entonces, no es hablar en contra del Bitcoin, sino que es lógica pura, digamos así. Te viniste con un buzo bitcoiner, que se ve, un suéter bitcoiner que se ve ahí en pantalla. Yo estaba viendo, a mí esta toma me encanta, ¿qué les voy a decir? Sí, perdón, Javier. Entonces, a ver, con el tiempo podría el Bitcoin bajar la volatilidad si hay más adopción, hay menos incertidumbre. Si el Bitcoin, con el tiempo, como decía antes, yo imagino si el Bitcoin funciona, podría reemplazar al oro. Claro. Entonces va a tener menos volatilidad. Atenuando esa volatilidad. Exactamente, pero ahí ya podrías tenerlo más en el corto plazo y ya para el largo plazo invertirías en proyectos, en acciones, en gente que asuma un riesgo mayor para obtener más rentabilidad, digamos. Yo así. hace un par de años había hecho un estudio de la volatilidad de Bitcoin y, si mal no recuerdo, había pasado de estar en 120% de la volatilidad anualizada y se había estacionado, o sea, siempre con sus ciclos, y había pasado de 120 y ahora estaba entre 40 y 60% de volatilidad anualizada. O sea, está bajando. Va decreciendo, pero claro, sigue siendo importante. Como la inercia de todos los mercados. O sea, Bitcoin pasó de valer a la nada misma a ser un mercado de $1,5 trillón más o menos, puede estar un poquito más alto ahora. O sea, a medida que vaya ganando más masa, masa entre comillas, masa monetaria, va a ir ganando. Todavía compite contra un montón. Porque fíjate que la mayoría de los activos monetarios del mundo, activos monetarios y de valor, de refugio de valor, son $900 trillones contra 1.5. O sea, todavía es Goliath versus David. Total. Pero va a seguir teniendo volatilidad de Ahí, esto. en Pero va decreciendo. El gráfico que mostré recién, que no sé si lo quieren pasar, se ve lo que dice Juli, que la volatilidad viene bajando. Que viene bajando. Claro. Se ve cómo viene bajando. Si podemos mostrar nuevamente el gráfico, por favor, chicos. Entonces, pues lo que nos decís ahí, se nota cómo esta volatilidad ahí, mira, justo vemos. Exactamente. Cómo viene cayendo. Esto estamos en el 2018 y esto es al 2024. Claro. Claro. 21 es el promedio total, pero se ve que hay una tendencia a la baja. Pero si miras el oro que está acá, apenas se mueve. Es como muy estable, ¿no? Los grandes picos vinieron al principio cuando era un mercado ínfimo. Muy chico, muy chico. Muy chiquitito. Un mercado muy chico, cualquiera que compra o vende se achica. Claro. Entonces, para cerrar esta idea del Bitcoin, incluso en el caso de que el Bitcoin fuera bajando de volatilidad y se pareciera al oro, si vos mirás el oro que tiene cientos de años, sigue siendo más volátil que el dólar. Sí. A pesar de los problemas del dólar, si vos querés estabilidad, podrías decir, che, hay gente, y de hecho en el mundo hoy no está todo el mundo en oro. Hay gente que la mayoría usa dólares, no oro. Para pagar al peluquero, la gente usa dinero fiat, no oro, porque el oro es más volátil, sigue siendo más volátil, y yo creo que el Bitcoin va a tener una volatilidad que no la va a poder bajar, digamos. Entre otras cosas porque al ser una oferta fija, cualquier cambio en la demanda se traduce en cambio en el precio. Y además, con otra cuestión, que para el que conserva Bitcoin a largo plazo es positivo, pero para el que quiere usar el dinero o el Bitcoin como unidad de cuenta podría ser problemático, que es que el Bitcoin por definición va a ser deflacionario. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Muy simple, si la economía global crece, la cantidad de bitcoins no, con lo cual cada bitcoin va a comprar más. El que tiene bitcoin es fantástico, pero si vos pensás en los precios van a ir bajando. Y eso en general, depende de la psicología de los seres humanos, mucha gente, muchos economistas piensan que la deflación tiende a generar recesiones. ¿Por qué? Muy simple. Si vos tenés plata en el bolsillo y el mes que viene los precios van a bajar, ¿qué vas a hacer? Depende, te voy a decir yo. Dale, la comida la voy a comprar igual. Exactamente. Pero lo que podés comprar el mes que viene, ¿lo vas a comprar hoy o lo vas a comprar el mes que viene? Lo que puedo comprar el mes que viene espero. Sí. Lo esperás. Entonces, al esperar, tiende a haber menos ventas hoy, por decirlo así. Si hay menos ventas hoy, muchas empresas echan gente. Es que esto que estás mencionando se dice mucho como en círculos bitcoiners hablando de lo que es la preferencia temporal del dinero y cómo te trastoca, digamos, es la psicología humana, ¿no? Pero cómo es psicología pura. Claro, ¿cómo te apareció? No es inmutable, no es matemática. Total. Podría cambiar. ¿Y cómo te apareció un activo de pronto que a vos te hace valorar mucho más el hecho de cuando lo vas a gastar, pensarlo 1000 veces? Porque sabés que, como vos decís, a lo largo del tiempo va, generalmente, obviamente, tiene su fluctuación, ¿no? Pero se ha ido siendo reserva de valor en el tiempo. Entonces vos decís, a lo mejor yo hoy gasto X satoshis para comprar un café, que el día de mañana con eso me compro, no sé, pago 5 cenas. Y hoy me lo gasté en un café. Sí, o sea, el punto, insisto, es psicología.
podría cambiar. Algunos bitcoiners dicen, no, pero es mejor porque cuidaremos el medio ambiente, habrá menos consumismo, y puede ser, no lo niego. Lo que me parece que, por lo menos con la mentalidad actual, vos los bitcoins no los podés comer, vos lo tenés que gastar en algún momento para el bitcoin. El bitcoin sí, vale, acumulada. El bitcoin vale justamente porque algún día lo vas a vender. Claro. Para comprarlo por algo que necesites. El Bitcoin no satisface ninguna necesidad más que la de ahorrar, y el ahorro es para poder consumir en el futuro, digamos, ¿no? Con lo cual, el punto es que las empresas necesitan funcionar y las empresas necesitan vender para poder dar trabajo y crear valor. Entonces, hay una compleja psicología que no tengo tan claro que eso vaya a cambiar. Y aunque dejando eso de lado, si querés, como unidad de cuenta, pienso que es mejor tener un metro que no cambie de tamaño que un metro que va cambiando de tamaño. Imagínate un metro, porque acordate de la función del dinero como unidad de cuenta. Sí. Si el Bitcoin fuera unidad de cuenta y el Bitcoin va agrandándose cada vez más, en el fondo sería como medir las cosas con un metro que se agranda. Flexible, sí. Entonces no es solo flexible, sino que se agranda. Entonces hoy una cosa mide 1 metro, mañana mide 80 centímetros. Entonces decís, medir con algo que cambia de tamaño no está tan piola. Entonces, Javier, pero el dinero fiduciario es exactamente lo mismo, pero se te va achicando. Bueno, la pregunta mía va por ahí. O sea, ese otro metro es peor todavía. Bueno, yo por estaba supuesto. Por tomar este tema que decís para directamente dedicarle una parte del programa en otro momento, porque es buenísimo el debate que planteás. Y también si la deflación, digamos, podemos vivir en deflación, cómo funciona la cuestión psicológica y cómo funciona, no sé, el otro día lo debatía, porque también vinculado a lo que es la economía tradicional, para que vean cómo estos debates que estamos teniendo en Bitcoin lo podemos hablar en el peso y en la Argentina. Digo, el peso se está apreciando y empiezan muchos debates de los precios son flexibles a la baja, porque uno piensa en un mercado liberal donde el sistema de precios debería ser libre. Imaginemos que vivimos en ese mundo, más allá de quién sea el político que gobierne, digo, imaginemos que vivimos en un mercado de precios flexibles. No estamos acostumbrados a que nuestro salario, por ejemplo, nominalmente baje. Entonces, más allá de que, no sé, a veces uno dice, bueno, pero hoy los salarios no son flexibles a la baja porque existen los sindicatos que pueden pelearlo. Ok, pero ¿vos estarías dispuesto a que mañana tu empleador te diga, por lo mismo que trabajas hoy, mañana te pago 10% menos? Es complejo. Entonces, hay un debate ahí muy interesante desde lo económico. Le pueden y lo preguntar a psicológico. López Murphy, yo no sé qué edad tenía ustedes cuando López Murphy fue ministro de la Rúa. Muy chica era yo. Estaba en el colegio. Pero básicamente López Murphy, para los que se acuerden, había deflación en Argentina. Muchas empresas privadas bajaron los sueldos. Pero era poca la deflación. En mi universidad bajaron 10% los sueldos, Sí. y que es privada. Y cuando López Murphy quiso bajar los sueldos del sector público, duró 15 días. Sí, 5 minutos duró. O sea, coincido 100% con Yagi. La deflación es compleja. Yo creo que ahí hay dos temas difíciles. El psicológico de la tendencia a recesión y el otro de si está bueno tener una unidad de cuenta que se te mueva. Claro. Mi gran pregunta todos es... los patrones físicos del mundo son patrones físicos estables, no son patrones físicos que se van moviendo. El kilo, el metro, son todas, no sé, las constantes de Planck, todas son números que vos los tenés el Bitcoin no sería fijo, porque si la economía se va a ir perdiendo crece, encima también. No, eso es lo que te representa la economía en base de Bitcoin, pero Bitcoin, las unidades que vos tenés son finitas y es un eso nuevo sí, patrón. Pero el dinero sirve para medir Representar los bienes. otras cosas. Bueno, pero entonces, lo que... si cada vez hay más bienes, en precio, lo que vos medís, o sea, todo es fijo en relación a sí mismo. Claro. O sea, Bitcoin todo es un igual patrón a sí mismo. estricto que es el fijo. oro, un gramo de oro, si pasa un gramo de oro, todo es idéntico a sí mismo. Sí, pero el es cierto punto que en Fiat entramos ahí en una contradicción, porque es fijo en relación a sí mismo, pero de pronto depende de quién decida. Yo creo que la referencia que me parece razonable tomar no es medir el Bitcoin contra el Bitcoin o el oro, el dólar contra el dólar o el peso contra el peso, porque eso no te sirve de nada. Bitcoin contra oro. Yo lo miraría si vos guardás dinero, es para comprar cosas. Sí. Entonces hay una medida que ya se inventó hace muchos años, que tendrá sus defectos, pero como aproximación sirve, podrías tener distintos, pero es una canasta de bienes. Claro. La inflación ¿qué hace? Es un indicador. Entonces, a mí me interesa el gráfico que yo mostré recién, mostraba que el dólar pierde contra la canasta de bienes. Vos cada vez tenés menos. Entonces, eso es una estafa, de alguna manera. Sí, entonces, y las canastas de bienes han sido manipuladas no solamente acá, en Estados Unidos, o sea, en todos lados del mundo. Vos decís, si yo armo mi canasta de bienes y la empiezo a podría haber distintas canastas de bienes. La pregunta que yo me hago es, ¿se podría armar un dinero? Esa es la pregunta.
tengo una cierta respuesta, pero no sé si hay tiempo. No nos va a dar el tiempo. Pero déjame hacer la pregunta. Sí, decila, dale. ¿Podría haber algo que realmente sea estable con respecto a una canasta o a la canasta que vos quieras y que, digamos, le gane al Bitcoin en eso, por ejemplo, y que el Bitcoin sea una reserva de valor de largo plazo y haya algo estable, quizá colateralizado con Bitcoin? Ahí tira alguna pista. Me encanta. Yo te quiero volver a invitar. Pero que sea más estable, para que no pierda valor. Porque quiero, mira, nos quedan 10 minutos, todavía nos falta la parte de energía, pero quiero que volvamos a hablar de esto, Javier, porque en esto que vos estás mencionando aparecen muchos debates, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? Si el avance tecnológico, la innovación y demás genera que podamos producir a menores costos y de pronto eso tranquilamente, bueno, no sé, los teléfonos en un momento eran, por poner un ejemplo, ¿no? Algo inaccesible para la mayoría de la población. Hoy cualquiera tiene a la mano un teléfono. Digo, ha habido una deflación, que está bien, nominalmente quizá no la vemos, porque en realidad está ahí todo que estás pasando con la emisión. No, yo no diría eso, deflación, diría que es reducción de precios de algunas cosas. Reducción de precios relativos. Cuando baja el promedio de todo. Hay reducción cosas de precios relativos, que total. La tecnología te hizo bajar el precio de algún bien, sí, pero no es una baja generalizada. Coincido completamente con lo que estás diciendo. Digo, ha habido una reducción de precio relativo en el caso del teléfono comparado con otros bienes. Computadoras. Y entonces, ¿qué pasaría? Y acá la pregunta que vos decís es, ¿qué pasaría si tenemos un dinero fijo en sí mismo, digamos, con relación a los otros bienes? Que esta pregunta que vos decís, digamos, el hecho de que sea estable, ¿es que tiene que ir aumentando un X porcentaje en el tiempo a medida que, no sé, aparece más producción en el mundo? Vos querés que no hable, pero me estás tentando. Yo te estoy tentando mucho, ¿sí? Vos me tengo que morder la lengua. Vos me preguntás y después no me dejas hablar. ¿Te puedo volver a invitar? No, estoy tirando preguntas, porque aparte veo que en el chat dicen análisis súper interesante, están muy copados con estos temas. Y aparte, ¿sabés qué es lo que me gusta? Además de que a mí estos temas me apasionan, porque yo estudié economía y bueno, y la psicología, ahí el mundo de la economía conductual es espectacular y Bitcoin también tiene mucho de eso.